Bueno, mi nombre es Johan Ariza. Mi nombre es Nicolás Casas. Mi nombre es Sebastián Sánchez. Mi nombre es Sebastián Román. Sí, pues vamos a hablar sobre el documental de La Cueva de los Sueños Olvidados. Entonces, pues el documental en sí trataba como de una cueva paleolítica, como de hace 34.000 años que estuvo sellada porque hubo un derrumbe y selló como la entrada principal. Entonces, que cuando ya la descubrieron, entonces pues, vieron que todo lo que había adentro se había conservado muy bien. Entonces, pues ahí lo tienen todo bien estructurado y eso, y muestran que hay que proteger mucho en sí las paredes porque quedaron bien plasmados los dibujos, tanto de época, yo creo que hay varias épocas en donde se muestran, porque hay como saltos en donde hay garras de osos marcadas en la pared, pero también hay partes donde encima de esas garras se dibujó un animal y luego encima de ese animal se dibujó otro animal, pero se nota como que ha pasado bastante tiempo, entonces ahí los empiezan. Como no pueden tocar las paredes como tal, toman fotos y eso, y ahí empiezan como a reconstruir la historia del arte. Entonces, A mí lo que me llama la atención es algo que ellos mencionaban del protocine, que es como, o sea, el protocine en general es como algo que existía antes de la invención del cine como tal, y era que ellos usaban como el relieve de las rocas, la orientación que tenían, como la posición en la que estaba cada roca, y utilizaban eso a su favor para que con el fuego como que se generaran animaciones y mientras ellos iban pasando, pues pintaban y con la sombra como que usaban eso como para crear un tipo de protocine. Creo que también como ese tema de entrar a una caverna, que en realidad, pues supongo que en su momento era igual a lo que mostraba el documental, muy incómoda, muy incómoda, muy estrecha y el hecho de escoger este lugar para su entretenimiento, para plasmar su arte, para todos esos temas, entonces me parece curioso. ¿No? Hay, hay un tema en arquitectura aquí, cuña publicitaria a Fabio, eh, que es de la tectónica y la estereotónica. Entonces se habla como de lo que es la caverna y lo que es como tal la, la choza. Una trata más como de esta masa en la que entran los seres humanos y acogen la cueva como casa. Y es un concepto que se utilizó y se sigue utilizando para muchos otros proyectos, muchos otros temas y también está muy relacionado con el ritual, con el acoger, con el protegerse, entre comillas. O sea, dices que usaban la cueva como porque sentían que podía ser su hogar o para protegerse como de lo que había. Pues colgar no, porque ahí mismo mencionan que solo iban ahí como cuando iban a pintar y hacer sus sí, cuadros. sí, Que hay porque como también... huellas de otros animales como que pasaban, no sé si al mismo tiempo, pero no era seguro. No, su vida no iba en una cueva, porque ahí no hay todo lo que necesitaban para subsistir. Pero el hecho de escoger una cueva para hacer arte me parece bastante interesante, bastante ritual también. Como el hecho de asignarle a un lugar un- una intención es casi religiosa. Sí, Básicamente peregrinar para poder plasmar o algo Y por es ahí. interesante porque todos se hayan puesto de acuerdo, o bueno, ahí mencionan que uno no me acuerdo, era Sapiens, sí. Creo. eh, hizo varias obras, pero que también hubiera como esa, que haya elegido ese lugar y que las otras personas también hubieran podido, o Sapiens hubieran podido ir a verlo. Generaba esta especie de como de comunidad, además de que era un espacio en particular, pues estaba esa necesidad como de dejar marca y que los demás lo pudieran ver, como expresarse. o sea, que pasó el tiempo. Sí. Sí, y que los dibujos que también hacían eran como que
los hacían con una, o sea, ahí lo explicaban que eso tenían que haberlo hecho como con una antorcha mientras iban dibujando y a veces se veían como animales como con 8 patas y eso como que estaba simulando, realmente era como que un movimiento, como que se estaban moviendo los animales y eso. Entonces yo pienso que es como la forma representativa también de que ellos querían como plasmar en la roca una época o un suceso que ellos hayan visto. Entonces no era como una historia así de que todo pasaba cronológicamente, sino habían como cosas de que, no sé, se dibujaban dos rinocerontes luchando o se dibujaban el galopar de los caballos. Entonces, eso como que no tenía coherencia, como que todo estuviera pasando al tiempo, pero ellos lo mostraban de esa forma. Sí. Eso es una forma muy chévere de verlo. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.